el Señor y no nosotros. Amén. Amén. Maravilloso y gran Rey, Santo de los santos, eterno Dios, en esta tarde, Señor, estamos en su presencia maravillosa, dándole gloria y honra, Señor, reconociendo delante de su presencia que nosotros no somos nada, Señor, que solamente, Señor, estamos aquí por su misericordia y por su amor. Le damos gloria y le damos honra a usted, Señor, sabiendo que nosotros no somos nadie. Le damos gracias porque nos sustenta con su gracia y también, Señor, porque está entre nosotros hoy. Espíritu Santo, usted es el invitado de honor, Señor. Este mensaje es suyo, conforme a lo que usted ha revelado a su siervo. Permita a su siervo exponerlo de una manera correcta, Señor. Que sea usted y no nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le pido, Padre, que conduzca mis labios con prudencia, con sabiduría. Que esta palabra que va a salir de mis labios esté con la unción suya, conforme a lo que usted dijo, Señor. Yo sé, Señor, que esta palabra va a llegar a muchos corazones, a muchas almas, Señor. Por lo tanto, Señor, le ruego que lo unja con el poder de su gloria, con unción preciosa de su gloria, Señor, para que sea así, Señor, en su nombre poderoso, Señor. Amén. San Juan capítulo. Este mensaje es para el mundo y para las iglesias, pero especialmente para todo el mundo. Amén. Jesús dice una cosa que no es nueva para el pueblo cristiano, y quizás algunos van a decir, bueno, pues el hermano está tomando un tema que ya sabemos todos. Pero el Señor Jesús dice en la palabra, en San Juan capítulo 3, 5, respondiendo Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una palabra que tiene trascendencia hasta nuestros días, donde hay muchas denominaciones y que el mundo está atestado de muchas cosas, ¿verdad? Pero que no se ha entendido el mensaje de salvación, y por eso nosotros vamos a hacer énfasis en esto que el Espíritu Santo está diciendo que hagamos para la gente convertir. Santo eres, Señor, yo sé que está aquí. Amén. Gracias, Señor. Poderoso. O sea que este mensaje desde el tiempo de Jesús. Llega aquel hombre y le pregunta que qué necesitaría para entrar al reino de Dios. Jesús le dice, si no nacieres de nuevo. Amén. De cierto te digo, le dice ahí, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué de agua y de espíritu? Yo quiero dejar muy claro, agua y espíritu. Porque Jesús constituyó el plan de salvación en dos pactos. El bautismo de Juan representa arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. El de Jesucristo, el bautismo de Jesucristo en el Espíritu, representa la confirmación de aceptación de Dios a aquel que se arrepintió. Así de claro. Amén. Si el pueblo de Dios, al cual es invocado el nombre del Señor, no lleva estos dos elementos, no lleva un camino correcto hacia la salvación eterna. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y Jesús hace todo lo que está anunciándole a Nicodemo, lo hace en el bautismo que él consuma. Él era el camino, ¿verdad? Y él enseñó que según los pasos que él dio, el cristiano tiene que darlos conforme a lo que el Señor puso
como ejemplo. Dice, yo soy el camino. Jesús llegó a la presencia del bautismo con Juan. No llegó de niño. Quiero que esto quede claro para el mundo. No llegó como un niño recién nacido. ¿Sí? La Biblia dice que el corazón del hombre es malo desde la juventud. Y Jesús quiso marcar la pauta, el camino que él iba a marcar, lo marcó de una manera correcta. Amén. 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 Agua y espíritu, les dijo a Nicodemo. ¿Jesús lo ejecutó? Sí. Vemos en San Mateo capítulo 3, verso 16 o 15 en delante. Dice que llega ante Juan el Bautista. Amén. Y dice que le dice a Juan que lo bautice, porque allí iba a empezar a marcar el camino que los cristianos o aquellos que se iban a convertir en su nombre iban a hacer. Amén. Esto para la gente que no conoce el plan de salvación, quiero que les voy a recomendar que vean esto, para que vean el camino correcto que el Señor marcó. Jesús llega al bautismo, ¿verdad? Dice que llega en el versículo 3 de Mateo 15:16, dice que Jesús llegó ante Juan para ser bautizado. En el 14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Que cumplamos toda justicia. Era un plan divino que estaba empezando la proyección de cómo Dios iba a constituir a los que iban a ser salvos. Por eso Jesús es el camino. Llega Jesús, dice que después, en el versículo 16 dice, Jesús después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjese bien lo que pasó. Llegó Jesús al Jordán, llegó a ser bautizado por Juan, se consumió el bautismo, sale de las aguas bautismales, el cielo fue abierto y se descendió el Espíritu Santo sobre él. Esta manifestación tiene que darse en el bautismo del que cree en Jesucristo, en el que cree en Dios. Esos son los primeros pasos para nacer como nueva criatura. Amén. Amén. Dice que hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El cielo se abre cuando el cristiano se arrepiente y va al bautismo y ejecuta esta misma acción. El bautismo del Espíritu Santo es la confirmación de aceptación de Dios. Aquí hubo una aceptación de Dios para su Hijo. Dijo, este es mi Hijo amado. Amén. Amén. Es aceptación. El Espíritu Santo, cuando viene a las personas, son bautizadas con el don del Espíritu Santo, es la confirmación de aceptación de Dios a esa persona. Eso es lo que significa el don del Espíritu Santo. Pero también es la llave para entrar al cielo. Amén. 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 Dice en San Juan capítulo 1, 12 y 13, fíjese lo que dice. Dice, a la verdad, dice Juan, yo bautizo en agua. ¿Para qué es el arrepentimiento de Juan? Para arrepentimiento. Aquí le estoy dando yo la confirmación de lo que estoy hablando. Yo a la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero, y quemará la paja con fuego que nunca se apaga. Amén. Él limpiará su era, aquel que es llamado por Dios. Amén.
es limpiado y purificado y santificado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Amén. Pero aquí Juan dice, a la verdad yo bautizo con agua para arrepentimiento. 2 bautismos. A mí el Señor me habla y me dice, ve y anuncia, sin excepción de persona, estatus social, nacionalidad o lengua. Esto va para todo el mundo. Quiero que entienda el mundo esto. El Señor dijo tajantemente, vayan y digan, yo dejé 2 bautismos, uno para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero yo también dejé un bautismo de Espíritu Santo, el cual no lo da el hombre, no lo da el sacerdote, no lo da el pastor, no lo da el rabino, entiendan eso. No viene de hombre porque este viene de lo alto. Y dice el Señor, de ninguna manera podrán entrar al reino de Dios sin estos 2 elementos. Bautismo, arrepentimiento de perdón de pecados, que es el de Juan, bautismo en agua sumergido, que es el pacto del hombre hacia Dios, donde el hombre le dice a Dios, te acepto y hago el pacto contigo para tener parte contigo. Ese es arrepentimiento. Entonces Dios da el perdón de pecados y Dios comprueba de lo alto con su Espíritu Santo. Bueno, mi hijo, yo te acepto y te doy la confirmación que te he aceptado. Esa es la aceptación, la firma de Dios sobre la vida de aquel que aceptó a Jesucristo como su único Salvador. Amén. Esto es bien importante, tiene trascendencia. Esto que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque yo así se me ocurrió. El Señor fue tajante, dijo, de ninguna manera podrán entrar. Vayan y digan a estos. Unos llevaban Biblias bajo el brazo, unos iban con vestido de monjes blancos, otros de negro, otros de otro color, otros de rojo. Iban hermanos de diferentes nacionalidades y el Señor fue tajante, dijo, aunque anden así, de ninguna manera podrán ser salvos, porque yo dejé un plan, que si no lo hacen conforme a lo que yo mandé, de ninguna manera, hasta el corazón me dolió cuando el Señor dijo eso. Amén. De ninguna manera podrán entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Luego vemos ahí en el versículo 13. Amén. Amén. Ya leímos San Juan 1, 12 y 13. Amén. Dice que Jesús vino, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán a ser bautizado. Fue en aguas corrientes donde Jesús fue bautizado. Amén. Otro detalle. Luego fue sumergido, fue bautizado en el nombre de Jesucristo y Dios le da la confirmación de que lo acepta como hijo de Dios. Jesús no había empezado su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces empezó a operar el poder de Dios en él. El cristiano, cuando es aceptado por Dios, el Espíritu Santo viene sobre él y empieza a operar la obra de Dios. Esta es una señal para los que están oyendo, que están en Cristo. Si usted fue bautizado y no empieza a operar, algo está pasando ahí. Tiene que decirle al Señor que lo revista con su Espíritu Santo para que empiece a operar. Es dura la palabra, pero yo tengo que decirla como el Espíritu me está diciendo. Amén. Amén. La voluntad de Dios empieza a ejercer cuando el hombre empieza a ser sobrenatural. Cuando Cristo llega al bautismo con Juan, era un hombre nacido de mujer natural. Pero cuando Dios lo reviste con el Espíritu Santo que viene de lo alto, él empezó a ser un hombre sobrenatural, poseído, dirigido y administrado por el don de Dios. Amén. Amén. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a poder venir al Padre si no es por mí. Jesús está marcando aquí qué hizo él. Él marcó el camino. Jesús es el camino. Amén, así lo dice la Escritura. Y si lo quiere checar, ahí está en San Juan 14, 6. Amén. Jesús dice, lo que él enseñó es para ir a vivir con Dios. ¿Sí? Nadie podrá venir al Padre si no es por mí.
Luego aquí, voy a hacer énfasis en algo. Jesús no llegó siendo niño, grábese esto, porque yo quiero quitarle la máscara al diablo también. Jesús no llegó al Jordán cuando era un niño. Dice que vino caminando, y si vino caminando era un hombre. Grábeselo eso. Pero también es aquí, dice la Biblia, gloria al Señor por ello, que Jesús cuando llegó delante de Juan, tenía 30 años, era un adulto. ¿Amén? Amén. ¿Era un adulto? Sí, era un adulto. 30 años ya había recorrido y él ya era una edad donde ya se acumularon fallas en el ser humano, porque la Biblia marca que desde la juventud el ser humano es malo. No dice que de intermedio, no dice que de adolescente, no dice que de niño, dice que desde la juventud. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria al Señor por ello. Amén. Jesús, después de ser bautizado, y ya que salió del agua, y el cielo fue abierto, y fue confirmada la gloria sobre él, esa voz lo confirma. También Dios confirma el bautismo de cada uno que viene arrepentido. Grábese esto. Si usted como cristiano, como pueblo del mundo, no viene arrepentido delante de la presencia de Dios, quizá a lo mejor Dios no lo apruebe, no le selle esa confirmación de recibir el don del Espíritu Santo. Y tenga cuidado. Más adelante le voy a decir que tenga cuidado, porque uno es el Espíritu Santo y otros son muchos espíritus que pudo haber recibido usted, pero que no es de Dios. Amén. Amén. Luego, ¿por qué recibe el ser humano el Espíritu Santo? Porque Jesús es el camino y el Espíritu Santo es la llave al cielo. Es el instintivo, el cual si usted no lo tiene, usted no va a poder entrar. Amén. Amén. Yo se lo digo porque la autoridad del Señor me lo está dando. El Señor está señalando los pasos a seguir. Camino, Cristo. Espíritu Santo. Aprobación de aceptación de Dios. Llave del cielo. Amén. ¿Sí está claro? Amén. El Señor dice, si no nacieres de nuevo, se lo dice en San Juan 3:3, si usted lo quiere checar ahí en su Biblia, si alguien está escuchando o que va a escuchar este video. Agua, espíritu, es una concesión nueva de Dios hacia el hombre. Una concesión nueva. ¿Sí? Antes pecaminoso, ahora regenerado para Dios. Amén. ¿Por qué es regenerado? Fíjese lo que dice San Juan 1. 1:12 y 13. Dice, mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es la consumación del nuevo nacimiento. Jesús nació como hombre, llegó al Jordán a los 30 años, pero no había nacido de nuevo. Nació cuando fue concebido por Dios, cuando Dios dijo, sí te acepto, mi hijo. ¿Sí? Y le da de su Espíritu Santo y lo hace de un hombre mortal a un hombre inmortal, de un agente natural a uno sobrenatural. Ahí lo convierte. Dice, una concepción que no es engendrado de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Entonces aquí se consuma el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Aquí nace de nuevo porque ya es engendrado conforme a la voluntad de Dios. Empieza a operar Jesús su ministerio. Cuando usted se bautizó en Cristo y recibió el don del Espíritu Santo, usted fue pasado, dice la Biblia, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. ¿Sí? De un hombre natural a uno sobrenatural, donde ya el Espíritu de Dios lo va a tomar y lo va a pastorear.
Amén. Esa es la diferencia. Por eso a Nicodemo le dice, si no nacieres de nuevo, de agua y de espíritu. Jesús nació en el Jordán de agua y de espíritu. Pero el espíritu, que quede muy bien claro, este no venía del hombre. Y el Señor me dijo, haz énfasis en esto, que el sacerdote no lo da, el pastor no lo da, el rabino no lo da, no lo da el jefe de los monjes, no lo da ninguna religión, no lo da ninguna santería, no lo da nadie. Esto viene de lo alto, porque es una comprobación del Dios divino para aquel que está aceptando para ir a su gloria, a vivir con Él en el cielo. Grábeselo, porque este mensaje yo no lo voy a volver a repetir. Lo estoy dando a todo el mundo, a toda la gente que lo escuche. El que crea, tiene esperanza. El que no lo crea, mire, hay alguien que le va a estar checando ahí. Si usted critica, este mensaje no es mío. El Señor a mí me lo dio. Por lo tanto, Jesús dice, ¿verdad? Le dice a Nicodemo, no puedes entrar al reino de Dios si no has nacido de estos dos elementos. Agua, espíritu. Amén. ¿Qué pasa cuando recibe el Espíritu de Dios después de ser bautizado con el agua? Yo quiero que vaya a Hechos de los Apóstoles capítulo 2:38, cuando Pedro arremete contra los judíos. Y luego fíjese la naturaleza de Pedro anterior. Dice la Biblia que Pedro negó a Jesús. Amén. Cuando todavía no venía el Pentecostés. Pero cuando él vino el Pentecostés sobre ellos, dice la Biblia que se paró y habló y ya no tuvo miedo. Pasó de ser un cobarde a ser un hombre de poder, un hombre de palabra, un hombre de fidelidad. No le importaba morir, estuvo en la cárcel por Jesucristo. Y antes huyó, antes negó, pero ahora dice, ¿verdad? Todo lo contrario. En los Hechos de los Apóstoles dice que se paró y les habló y les dijo. ¿Qué les dijo? Amén. A ver, una hermana, así rapidito, porque quiero que el video no esté muy largo para que no se me aburran los hermanos. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos elementos. Arrepentimiento para recibir el perdón. Bautismo. Amén. El arrepentimiento es necesario. Si usted viene ante las plantas de Jesús y no viene con arrepentimiento reconociendo que es un pecador y se bautiza, usted no va a quedar remojado. Jesucristo aquí habla muy claramente. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. El nombre de Jesucristo invocado sobre el bautismo es para que reciba usted perdón de pecados. ¿Sí? Para que usted reciba perdón de pecados. Si usted está bautizado en otro nombre, mire, yo le garantizo, por la unción que el Señor nos ha dado, usted va a tener un problema. Usted no lleva sus pecados perdonados porque nada más en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y yo se lo puedo comprobar con las citas bíblicas. Amén. Aquí dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede reposar por ningún ser que no tenga arrepentimiento. Grábeselo. Necesita ser santo. Necesita ser, porque el Señor dice que Él habita en lo alto, habita en lo santo y habita en lo humilde. Si estas tres cosas usted no las tiene, usted no puede recibir el don del Espíritu Santo. Si hay un Espíritu Santo en usted que opera, me temo que usted no tenga el don del Espíritu Santo y yo se lo voy a mostrar más adelante con citas bíblicas. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando usted recibe el perdón de los pecados por medio del bautismo y el arrepentimiento y la unción del Espíritu Santo? Pasa esto ya desglosado con palabras. Recibe usted el perdón de su deuda, de su pecado, y queda limpio. Y ahí se completa, es parte del cumplimiento de lo que dice el Señor Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, nació en agua, en espíritu.
y fueron perdonados sus pecados, queda limpiecito. Entonces Dios empieza a operar una nueva criatura conforme al carácter, conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios no puede moldear a alguien que no ha arrepentido, alguien que no sea aceptado por Dios y comprobado por Dios, porque sus pecados no han sido perdonados, porque el nombre de Jesucristo es para perdón y remisión de pecados. Si sus pecados no han sido perdonados porque el nombre de Jesucristo no fue invocado sobre usted, usted tiene un problema. Tiene un problema en su plan de salvación. Yo se lo estoy diciendo porque el Señor está diciendo que sin estos dos bautismos usted no va a entrar al cielo. Así sea muy religioso, aunque usted haya tenido todas las eminencias que haya tenido o todo el estudio que usted haya tenido, usted no es salvo. Usted no es salvo de ninguna manera. Amén. Porque el Señor me dio autoridad para decirle a todas las naciones, a todas las religiones, que si no tienen estos dos elementos, de ninguna manera podrán entrar al cielo. Y grave es esto: el Señor está a la puerta. Si usted no se apercibe con este mensaje, usted va a tener problemas. Amén. Entonces Jesús aquí le está hablando claramente la palabra. Un proyecto completo. Bautismo en agua, pero lleva ese bautismo tiene que traer arrepentimiento para que sea aceptado y sellado por la aprobación de Dios con la unción del Espíritu Santo. Sus pecados han sido perdonados y queda limpio como una nueva criatura. Ha nacido para Dios una nueva criatura. Aquí se completa lo que Jesús le dijo a Nicodemo: nacido de nuevo como una nueva criatura, listo para ser moldeado por Dios y usado por Dios. Y si es así y está completito, mire, usted no va a caer de la gracia, porque el Espíritu Santo lo va a pastorear. Usted no va a tener ningún problema. Aunque vengan luchas y pruebas, usted va a vencer siempre, porque el Espíritu de Dios está en usted. Pero si no es el Espíritu de Dios, usted va a tener problemas. ¿Sí? Grábeselo, porque esto es importante. El nuevo nacimiento es esto: arrepentimiento, perdón de pecados y recibido el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya dijimos que es la llave de su salvación. Amén. Gloria a Dios. Es la llave del Espíritu. El Espíritu Santo es la llave para que usted entre al reino de los cielos. Sin esto usted no puede entrar. Aunque ande saltando y brincando, a mí el Señor me ha enseñado muchas cosas. Usted puede ser muy cristiano, puede ser muy fanático, puede ser muy religioso, pero yo le garantizo que usted no entra, porque yo sé que el Señor es santo. Amén. Amén. Lo que a mí el Señor me ha mostrado, a mí me da tristeza a las iglesias, cómo los veo, y a los hermanos cómo caminan, y digo: ay Señor, cómo estamos lejos. ¿No? Amén. Amén. Vamos a lo dicho por Jesús en Mateo 18, 19. ¿No? La iglesia es Cristo. Amén. Y la llave La voy a- del reino de Dios es el Espíritu Santo. Así que usted, sin esos dos elementos, usted no puede entrar. Si usted no camina en Cristo como Cristo caminó, usted tiene un problema. Si no recibió el don del Espíritu Santo, usted no ha sido aceptado por Dios. Me duele decirlo. Amén. Amén. Pero a mí el Señor me dijo que hasta me dolió el corazón cuando el Señor me dijo: de ninguna manera, porque podrán entrar al reino de los cielos si no tienen estos dos elementos. Y vayan y díganles a todas las iglesias, a los monjes, sin excepción de religión, estatus social, ni nacionalidad, ni lengua. Así que va para todos. Amén. Amén. Gloria al Señor por ello. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué dice el Mateo, hermano? 18:19. ¿Cómo dice en Mateo 18? ¿Qué le dije? 18, 19. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Si aquí en la tierra mis hermanos no están de acuerdo
no van a poder recibir los galardones que el Señor está prometiendo de salvación. Tiene que ponerse de acuerdo. Amén. Ahí estamos no saliéndonos del tema. Aquí yo creo que aquí me di un fallo, ¿verdad? Vamos a San Juan capítulo 20-23. Ah, no, espérenme, permítanme. Estoy en otra de esto. Oh, Señor. Ya miramos del nacimiento, la comprobación de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Para qué sirve? ¿Qué es la llave? Miramos aquí. Amén. Amén. Luego también vimos que sin Espíritu Santo usted no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Luego, ¿cuáles son los que van a venir? ¿Cuáles son los que van a recibir esto? Yo quiero que vaya a San Juan capítulo 6, 44, 45. De ahí nos equivocamos de cita, hermana, nos fuimos a otra tangente. San Juan capítulo 6, 44, 45. Amén. Es otro elemento que tiene que tener el que viene ante Dios. Si el Señor no lo trae, si el Señor no lo enseña, usted no es candidato para ser salvo. Puede decir que es cristiano, pero si estas cosas que el Señor aquí está diciendo ahora no están en su vida, preocúpese y arrepiéntase. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo viene usted? ¿Cómo llegó usted al Evangelio? ¿Fue enseñado por Dios? ¿Fue tratado por Dios antes para recibir el llamamiento? ¿Verdad? Dice que allá no fue engendrado por carne ni sangre, pero aquí dice que ninguno puede venir al Padre si antes el Padre a Jesús si no lo trajere, si no fuera enviado. Amén. Estos son los candidatos para ser salvos. Por eso hay denominaciones que nada más vienen por emoción, porque lo invitaron, porque lo trajeron. Es convertido por el hombre, pero el que es convertido por Dios, hay una diferencia muy grande. Esto también quiero que quede grabado para que usted vea que hay dos tipos de cristianos. Unos que fueron inducidos, traídos. Esos no van a permanecer en la palabra ni van a guardar sus mandamientos porque no están llamados por Dios. Y usted a veces está perdiendo el tiempo en ellos. Porque Dios enseña y trae ante Jesús para que Jesús los haga manifiestos y para que Él se gloríe en ellos. Amén. Y para que Dios deposite su espíritu en ellos y para que sean instrumentos de Dios. Amén. Así que es necesario que usted revise cómo fue llamado por Dios. ¿Realmente fue llamado por Dios? Entonces usted va a permanecer en la palabra y va a permanecer en Cristo y va a recibir el don del Espíritu y usted tiene una esperanza de salvación eterna. Amén. Si no, usted va a tener problemas. Grábeselo. Y si no se ha arrepentido, arrepiéntase, porque sin arrepentimiento un cristiano no puede recibir el don del Espíritu Santo. Amén. No puede recibir el don del Espíritu Santo, aunque usted diga que es cristiano y que ya recibió el Espíritu y ya sabe cuántas cosas. Ahorita vamos a ver que hay una diferencia entre el que tiene el Espíritu de Dios y el que no tiene el Espíritu de Dios. Amén. 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 Yo quiero aclarar una cosa. Esa es palabra que el Señor me estaba dando en la mañana. Quiero advertirle a las iglesias, pero también quiero advertirle al mundo.
¿verdad? Que el Espíritu Santo Dios se los da a los que lo aman. Es otra señal. No lo recibe cualquier gente. Dice, no, es que yo estoy en tal denominación y recibí el don del Espíritu Santo. Mire, tenga cuidado, porque puede estar usted faltando. El Espíritu Santo dice claramente la palabra, que Él lo da a los que lo aman. ¿Sí? A los que lo aman. ¿Sí? Ni el Espíritu de Dios no puede reposar en alguien que no ama a Dios. Grábeselo. Si usted es muy fanático, muy religioso, muy celoso, y usted cree que tiene el don por eso, yo le garantizo que no. Porque hay otros elementos que tienen que deslumbrar el carácter de Jesucristo y la vida de Cristo en usted. Amén. Tiene que tener el carácter de Dios. Tiene que tener el carácter de Jesucristo. Amén. El bautismo de Juan vino para perdonar, para restaurar. Pero el bautismo de Jesucristo vino para confirmar. ¿Sí? La confirmación de que es aceptado por Dios. Amén. Yo quiero que entienda esto claramente, ¿verdad? Porque hay muchos espíritus, pero el de salvación nada más es uno. El que Dios envió de los cielos. Y el que Dios envía de los cielos como comprobación de que usted ha sido aceptado en el reino de Dios. Amén. Yo quiero que vaya a San Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, 22 y 24. ¿Sí? Primera de Juan. Santo eres, Señor. 3. Amén. 22 y 23 y 24. Son elementos de señales que el apóstol está dando. ¿Ah? Dice, cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Señal. Si usted tiene el don del Espíritu Santo, grábese esto, es importantísimo y tiene trascendencia. Guarda sus mandamientos. Amén. Amén. Dice aquí que todo lo que pida, otra señal, le será hecho. Recibirá de Él. Porque guarda sus mandamientos. Amén. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra señal que tiene el Espíritu Santo. Hace todas las cosas que a Dios le agradan, no las que no le desagradan. Así que si usted hace cosas que a Dios no le agradan, me temo que no sea el Espíritu de Dios. Y este mandamiento, amén, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Otro elemento. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros. Señal de que el Espíritu Santo está sobre usted y sobre mí. Amén. Que permanecemos con Él por el Espíritu que Él nos ha dado. Comprobación. Usted permanece porque el Espíritu de Dios está en usted. Amén. Está en mí. Son señales de que sí es el Espíritu Santo, que sí es el Espíritu de Dios, porque usted permanece y hace las cosas que a Dios le agradan. Pero si anda conforme a las costumbres del mundo y anda conforme a las cosas que son desagradables delante de Dios, me temo que el Espíritu que está en usted, aunque hable en lenguas y diga que usted ya recibió el don,
yo le garantizo que a lo mejor no es el don de Dios. Porque si el don de Dios lo cuida, dice la Biblia, celosamente, permanece en el camino de Dios y es celoso para poner las obras que a Dios le agradan y no comete pecado. Amén. Es que usted tiene el don del Dios viviente en usted. Otra señal es que usted ama sin excepción de persona, porque Dios así nos amó. Señal de que el Espíritu Santo está en usted y en nosotros. Por eso la Biblia, amén, especifica claramente una advertencia. Allí mismo en San Juan, capítulo 4:1, fíjese lo que dice. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Grábese eso. Amén. Amén. Y luego da aquí en el versículo 2, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todos espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es de Dios. Amén. Es una señal que el diablo está usurpando ahorita. Yo le voy a decir que por eso el Señor está enseñando esta enseñanza hoy, porque el diablo está usurpando la postura del Espíritu de Dios. ¿Sí? Está engañando a la humanidad y la tiene bajo una tranza de espiritualismo, pero no es el Espíritu de Dios. Yo hago esa denuncia ahora. Amén. Amén. Luego, para los cristianos que dicen que tienen el don del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 1:14, fíjese lo que dice. Amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, verso 14? No son todos los espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Grábeselo. Allá dice, probados los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Ya le dimos varias pautas. Tiene que tener amor, tiene que andar como Jesús anduvo, tiene que presentar la característica del que le llamó. Amén. Y tiene que tener todas las cosas que Jesús tenía. Primero, bautismo, Espíritu Santo, que es la comprobación de Dios que lo aceptó. Luego, el ejemplo que Jesús dejó, usted tiene que vivir también ese ejemplo, su testimonio, como hija y como hijo de Dios. No todos los espíritus son administradores enviados para servicio a favor de los que van a ser salvos. Aquí se lo está diciendo Hebreos capítulo 1:14. No todos. Puede haber un predicador que está anunciando a Jesucristo y ni siquiera tiene el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a conducir a la santificación si él no ha sido santificado? Hermanos, hermanas, tengan cuidado, porque este anuncio es divino, es de Dios, para el mundo, para las iglesias, para los hijos de Dios, para aquellos que están anhelando estar con el Señor. Aquí no estamos hablando de políticas, aquí no estamos hablando de religión, aquí no estamos señalando a nadie, aquí estamos hablando de un plan que Jesús dejó de salvación. El plan es de salvación para restaurar las vidas perdidas del mundo. Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Amén. Pero ahora tenemos un conflicto en el mundo. Hay muchos espíritus. Quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 18:2. Amén. ¿Se fija cómo dice la Biblia? Probados los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén. En 1 de Juan capítulo 4:1. Luego en Hebreos capítulo 1:14 dice que no todos los espíritus son administradores. Así que puede tener un espíritu que no lo esté administrando para su salvación. Y tenga cuidado, porque esto es terrible. Va a despertar con Satanás en vez de con Cristo en el cielo, allá en el infierno. Amén. 18:2 dice, ¿qué pasó? Dice ahí, para la gloria y honra del Señor. Apocalipsis 18:2. Dice, bueno, vamos a leer del 1. Después de esto vi otro ángel
descender del cielo con gran poder a la tierra y fue alumbrada con su gloria. Y clamó a voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, aborrecible. ¿Sabe usted quién es Babilonia? Usted ya lo sabe, como cristiano, si es escudriñado la palabra. Babilonia significa el pueblo que no ha conocido a Dios, o las denominaciones que presentan el otro lado del mundo. Amén. La Babilonia del pecado. Iglesias que no son más de sinagogas de Satanás, ya lo vimos en el otro estudio. Cristianos que dicen ser cristianos pero no lo son, y se han convertido en sinagogas de Satanás. Ya lo dijimos. Babilonia es la madre del pecado del mundo. Y las rameras son todas las iglesias que salieron de ella. ¿Y usted sabe quién es Babilonia? La iglesia universal, que dice que es la enviada por Dios, pero no se ha dado cuenta que en el infierno ella tiene un lugar muy especial para ella. Entonces hay que dice que se convirtió en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Mire, las iglesias se han convertido en posesión de muchos demonios. De muchos demonios que hacen milagros y señales, igual como lo que el Señor dijo que iba a acontecer con los que tenían su nombre. Amén. 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 Él dijo: estas señales le seguirán. El diablo también las está haciendo, pero la Biblia ya se los anticipaba. ¿Sí? Vamos a ver a segunda de Pedro. Quiero que vea que el Espíritu, el verdadero Espíritu Santo, es Espíritu de Dios. No es espíritu de fornicación, no es espíritu de mentira, no es espíritu de cosas malas. Espíritu de gloria, de vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, 1, 2 y 3. Amén. Dice el apóstol aquí: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. En la iglesia tenemos profetas, son espíritus de profetas falsos, espíritus de demonios engañadores, que aún también hacen milagros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchos, dice aquí la Biblia, que muchos seguirán sus desilusiones. ¿Cuántos andan en las denominaciones que usted mira que son por miles? Pero ¿qué les está asegurando su salvación? Ciegos, guía de ciegos, porque ni aún los que los conducen van a ser salvos si no tienen cuidado. Por cuanto la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice Pedro. Amén. Y luego marca lo que está en las iglesias, las rameras. La madre de la ramera practica eso, y las rameras también. Todas las iglesias que dependen de lo religioso, pero que no se conducen con la voluntad de Dios ni conforme al plan de Dios, son las que componen el ramadismo de la iglesia original, la perversa. Y por avaricia harán mercadería con vosotros, y con palabras fingidas, y sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda. Van a ser castigados. Su perdición no se duerme. El apóstol aquí está haciendo una advertencia. ¿Lo tenemos? Sí. Las iglesias todo lo hacen por dinero. Ahora las crearon en instituciones y le sirven al gobierno en vez de servirle a Dios. ¿Qué tiene que ver el diablo con Dios? ¿Qué tiene que ver el espíritu con la carne? Vaya a Primera de Timoteo. El gobierno es respetable porque está puesto por Dios, pero la iglesia del Señor, que es espiritual, no tiene nada que ver en lo terrenal.
Por eso Jesús les dijo y apartó claramente, dijo, denle a César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Amén. Amén. Nada tiene que ver los gobiernos del mundo con el gobierno del cielo. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que si usted mira que alguien le administra, recuerde que hay estos espíritus operando dentro de las iglesias, dentro de los creyentes, dentro de aquel pueblo que dice conocer a Dios. Demonios. Pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos, estamos en los últimos tiempos, el Señor está diciendo que pronto aparecerá. A mí me dice, date prisa y anuncia, porque muchos se perderán. Si usted no escucha hoy el mensaje que el Señor está dando, y va para todos, lleva el riesgo de no ser salvo. Yo nada tengo que ver con esto, el mensaje es de Dios. Si usted lo critica, si usted lo desvalora, mire, se lo va a ver con Dios. Porque este mensaje no es mío, yo lo estoy dando conforme el Espíritu de Dios me lo dio. Amén. Amén. Pero aquí está diciendo el Señor, pero el Espíritu dice claramente, ¿estamos en los posteriores tiempos? Sí, amén. Estamos en el último punto, porque el Señor ha hablado con este siervo y dice, estoy pensando quitar la gracia, porque ya no estoy en el corazón de nadie. Todos andan en su navegar, en su parecer, pero yo ya no estoy en el corazón de nadie, ni en la mente de nadie. Si el Señor quita el espíritu de gracia, el espíritu de dispensación, el espíritu de gloria, y si el Señor lo recoge porque el espíritu está aquí, recuerde lo que dice Jesús, me voy y enviaré un consolador, el espíritu de verdad. Él lo envió, pero Él también lo puede recoger, y si el Señor recoge el espíritu de justicia y de verdad, el mundo queda desamparado. Y yo le voy a decir que si eso pasa, tenga cuidado, porque entonces se matarán vecino con vecino, hijo con padre, se matarán de una manera horrenda, sin misericordia, porque el Espíritu de Dios es el equilibrio del mundo. El mundo no ha entendido esto. Es el equilibrio del mundo, por eso usted está vivo, por eso yo estoy vivo. Si no el diablo, usted ya fuera cadáver, usted ya estuviera muerto, yo ya estuviera muerto. Pero el Espíritu del Señor le pone un límite y es el equilibrio del mundo. Jesús envió su Espíritu y ya hay un espíritu de dispensación, una puerta abierta para salvación del mundo. Pero el mundo no quiere escuchar y el Señor está cansado ya de hablarles de una manera y de otra. Envía a un profeta, lo matan. Envía a otro profeta, lo matan. Envió a su hijo, lo matan. Ya el Señor ya está cansado con nuestra generación. El Señor está tomando determinaciones. El Señor toma una determinación drástica. Este mundo no es absolutamente nada. Porque a mí el Señor me mostró su poder. Él dice la palabra y este mundo lo quita en un segundo y pone otro. Amén. Amén. Y ahí no hay gente eminente. Delante de Dios no hay gente eminente. Así pueda tener todo el oro del mundo y sea dueño de todas las cosas del mundo. No le sirve de nada. Yo le digo, a los científicos están también un poco mal. El Señor los trae enloquecidos con la ciencia. La ciencia misma, si no la controlan, va a ser causa de destrucción de este planeta y de toda la humanidad que se quede después de que el Señor venga. Si no controlan, no saben la catástrofe que les espera. El Espíritu del Señor me ha revelado cosas que el mundo no sabe, pero tampoco se las voy a decir. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es cumplimiento. Dice el Señor Jesucristo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Amén. Pero el Señor está dando tiempos de dispensación. El Señor está con paciencia esperando que el pueblo, aquel llamado para salvación, se vuelva a Él y no quiere. Entre más le habla, más se endurece. Amén. Amén. Luego tenemos que estamos en el último tiempo, porque el Señor aquí está diciendo que en los postreros tiempos habría esta manifestación. Tenemos los espíritus de engaño. Amén. Tenemos espíritus
malos operando dentro de las iglesias, dentro del corazón de los humanos. Está la humanidad llena de demonios. Llena de demonios. Yo se lo puedo garantizar porque el Señor me ha mostrado cosas terribles. La humanidad, a veces hay humanos que están mitad demonio y mitad humano. Está siendo invadido por Satanás el ser humano ya al 100%. Amén. Y esto es grave. Amén. Amén. Pero Jesús lo dice y se lo comprueba. Vea Mateo 24:24. Y si yo estoy hablando mentiras, entonces el Señor habló mentiras. Si usted quiere criticar, critique al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús lo dijo. Amén. ¿Qué dice en Mateo 24:24? Quiero que una hermana lo lea para que no digan los que están escuchando, no, pues el hermano está diciendo, no. Que una hermana lo lea para que confirme la palabra. ¿Amén? ¿Cómo dice? Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que se engañarán y, si fuere posible, ¿aún quién? Los escogidos. Los escogidos. O sea, ¿quién está en peligro? Los que están llamados para salvación. Si no tienen cuidado y si no analizan, hay un problema grave. Que el espíritu, el cual está operando en el mundo como engaño, se pueden perder aún a los que están ya aprobados por Dios, porque se dejan guiar por los milagros, por las señales que ese espíritu o esa manifestación de espíritu, ¿verdad? Yo les daba testimonio en un tiempo pasado. Estuvimos en una iglesia donde llegó un hermano con mucho poder, llegaba y los tumbó a todititos. Y le dije yo al Señor en oración ahí, Señor, si es tu espíritu que llegue, y si no, que no llegue, porque yo lo voy a reprender en tu nombre. ¿Y sabe qué pasó? Que ese predicador no llegó donde yo estaba. Porque tenemos que, dice la Biblia, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Amén. Quiero que vayan. Ya Jesús dijo aquí que habría falsos cristos, falsos profetas, y harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían aún, si fuera posible, a los escogidos. Hay muchos hermanos que dicen, no, si es el poder de Dios, mira hermano, que hizo. Yo me guardo, me reservo mejor. Amén. Segunda de Tesalonicenses, seguimos con eso. El discernimiento del Espíritu, para que usted vea que el Espíritu Santo es santo. No es lo que el mundo está señalando. El diablo está usurpando un lugar que no le corresponde. El Espíritu del Señor es verdad, es justicia, es amor, es restauración, es rescate, es salvación, es vida para el que lo tiene. No es muerte. El Espíritu del Señor no mata a nadie. El Señor vino para rescatar y salvar lo que se había perdido. Si no, en aquel día que el Señor estaba delante de aquellos discípulos que decían, Señor, no nos quisieran recibir, decimos que descienda fuego sobre ellos. Y dijo el Señor, no, yo no he venido a eso. Amén. No vino a matar, a destruir. Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Y ese Espíritu de Dios a eso vino, para salvar lo que se había perdido. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Fíjense lo que dice ahí. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 9. Amén. Vamos a leer del 8. ¿No? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo espíritu, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se está fijando? Que hay un espíritu usurpador de las cosas que Dios había manifestado. Dijo el Señor, recibirán mi espíritu. El diablo también pone un espíritu.
Estas señales le seguirán, y Él también hace señales. Tenga cuidado. Usted tiene que pararse, analizar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Hoy yo estoy haciendo una denuncia delante del mundo y delante de las iglesias para que usted vea como hijo de Dios, si tiene el llamamiento de Dios, cuide que su llamamiento no sea ensuciado por Satanás. Amén. Dice que es un espíritu inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Sí? Con todo engaño de iniquidad. Se hace pasar por bueno, pero no es bueno, es mentiroso. Dice, a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjese la característica que tienen los que tienen el espíritu de Satanás. No se sujetaron al amor de Dios. Es muy cristiano, pero no ama. No practica la verdad. Y dice abajo, para no ser salvos. Amén. No le recibieron en el amor de la verdad para no ser salvos. Y luego dice aquí la palabra, dice, por eso Dios les envió, ¿qué les envió? Un poder engañoso para que crean a qué? A la mentira. Grábeselo. Dios viendo a la iglesia que es de una manera que no guarda los mandamientos, no se sujeta a Dios, no tiene humildad, no tiene amor, no tiene fraternidad con Dios, no busca el espíritu del don de Dios. Dios les da un espíritu engañoso. Permite que ese engaño de Satanás entre. Y luego les envía un poder engañoso para que sean engañados y vivan engañados y no sean salvos. Porque no quisieron recibir el amor de la verdad que es Jesucristo. Porque el amor es Cristo. Amén. Amén. No quisieron recibirlo. Dicen que lo recibieron, pero tienen dioses ajenos. Sirven a sus propios intereses. Hablan conforme a su voluntad y conforme a su conveniencia, pero no conforme al plan establecido por Jesucristo, que es de salvación para vida eterna. No edifican la iglesia en el Espíritu de Dios para que sea salva. El Señor a mí un día, por la gracia de su gracia, me puedo decir esto porque es verdad, el Señor me llevó hasta el primer cielo y me mostró la iglesia del mundo. Y en cada nivel había un edificador, y esa torre llegaba hasta las cumbres del cielo. Pero dijo el Señor, mira cómo estos construyen, pero no edifican para traspasar los cielos. Porque no están edificando. No están edificando mi iglesia para que traspase los cielos. Del cielo para abajo, todo lo que ustedes miren es suyo. Pero usted no va a poder pasar de esa línea para arriba. Porque no está siendo edificado en el fundamento que Cristo puso, que es Jesucristo. Plan de salvación, arrepentimiento, para perdón y remisión de pecados, y nazca como una nueva criatura en el espíritu de aprobación de Dios, y que usted camine conforme Cristo caminó, y que ande los caminos que Cristo marcó, y que sea ejemplo. Dice la Biblia, hasta que lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto que es Jesucristo. Si su vida no está caminando hacia la perfección en el espíritu de Dios, usted va a tener un problema. Cuando usted llegue ante la presencia de Dios, va a haber una gran decepción para usted. Y yo se lo digo a todos sin excepción de religión, porque el Señor me autorizó eso. Sin excepción de religión, estatus social, nacionalidad ni lengua. Ahorita voy a hablar de otras cosas. Amén. Amén. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué fundamento quiere Dios del pueblo que Él llamó para su gloria y su honra? Yo quiero que vaya y vea a quién Dios le da el Espíritu Santo para que usted se quite esa venda. Yo lo tengo. No, es que ya, no. Fíjese quién recibe el don de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 32, lo dice Pedro claramente ahí. Amén. Hechos. ¿Quién recibe? A quien Dios le da el Espíritu Santo. No se lo da a cualquier gente. A la familia de Cornelio no se la dio nada más porque se le ocurrió dárselo.
Él tenía algo que a Dios le agradó y le mandó el ángel. Y le mandó decir que hiciera para que fuera salvo. Pero él ya se la había ganado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 32. Ahí el apóstol se le está diciendo claramente a quién Dios le da el Espíritu Santo. Para que usted no se haga ilusiones. Si está andando en pecado, es desobediente, no guarda los mandamientos de Dios y no tiene amor, usted no puede recibir el don de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Qué dice? Amén. Capítulo 5, Dice, verso 32. y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Dios le ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que le obedecieron. No es a cualquier gente. Aquellos que andan en la obediencia de Dios, que caminan bajo la ordenanza de Dios y guardan sus mandamientos, a estos Dios los reviste de su Espíritu Santo. No a esas personas mundanas, no a esa gente que cree que lo tiene, no ahí. Tenga cuidado, porque ya le dijimos cómo opera Satanás, cómo opera el espíritu de engaño que hay en el mundo, y está en todo lugar y en todas las religiones del mundo. Pero hay uno solo Espíritu Santo que lleva hacia la salvación eterna. Jesucristo se lo dice, que es el Espíritu de verdad. Amén. Espíritu de verdad, de justicia y de amor. Es un espíritu diferente. No es un espíritu asesino, no es espíritu de odio, no es espíritu de rencores, no es espíritu de transgresión, no es espíritu de rebeldía, no es espíritu de... Eso no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es santo. Es santo. Grábeselo. Quiero que vaya para que vea. No porque yo lo estoy diciendo. Usted véalo con sus propios ojos. Vaya a Levíticos capítulo 19, 37. Levítico 19:37. Amén. Si lo haya, usted lo lee. Amén. Y si lo hallo, yo lo leo, para la gloria y honra del Señor. Levíticos 19:37, fíjese lo que dice ahí. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra. Yo Jehová. ¿Sí? Si usted tiene esto, puede ser que su espíritu sea el de Dios. Si usted guarda los estatutos de Dios y las ordenanzas de Dios y hace la obra de Dios, usted es un candidato a tener el Espíritu de Dios. Pero vaya al capítulo, al versículo 20, ahí mismo, en Levíticos 20, 7 y 8. Y fíjese lo que dice ahí. No es que yo esté diciendo y esté exagerando. Dios lo dice claramente. Amén. Levíticos capítulo 20, 7, 8. Fíjese bien lo que dice. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Yo doy la comprobación, dice Dios. Amén. 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 Sed santos. Amén. Fíjese bien lo que está diciendo. Primeramente que se guarden en santidad, en respeto a Dios. Ponen por obra los estatutos y obran conforme a la voluntad de Dios en santidad, en temor de Dios. 20, 26 ahí mismo. Fíjese lo que dice. ¿Habéis pues de serme santos? Otra vez. ¿Lo está diciendo Dios? Amén. Habéis de hacerme santos, porque yo Jehová soy santo, y yo os he apartado de los pueblos
para que seas míos. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Santo, santo. Yo sé que usted está aquí, Señor, glorioso, poderoso. Santo, me seréis santos, porque yo soy santo, dice. Y los he apartado, amén, de entre los pueblos, para que seas míos. Es un pueblo diferente. No es un pueblo común. No es un pueblo donde habita Satanás. No es un pueblo donde están en enojo, en engaño, en resentimientos, en odio. No, es un pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Estos tienen la aprobación de Dios. Yo, Jehová, que los santifico. Yo, Jehová, que los santifico. Cuando dice yo, Jehová, que los santifico, dele gloria y honra al Señor, porque es cuando pone su espíritu sobre sus siervos que acepta como hijos fieles y verdaderos. Amén. Esos son los hijos de Dios. Los que aman a Dios en todo tiempo. Amén. Y le tienen en eminencia a Dios. Amén. Amén. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo el Señor ahora. Amén. Amén. Santo es el Señor. Dice que tienen un corazón diferente. Vaya a Jeremías capítulo 24, 7. Amén. 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 Y les daré un corazón para que me conozcan. Fíjese bien. Cuando el Señor hace el nuevo nacimiento con el Espíritu de Dios, a esa criatura que está renovando, pone un corazón nuevo. Les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me sean por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí. Fíjese bien las características del pueblo de Dios. Se volverán a mí de todo corazón. No dice que a medias, no dice que fingido, no dice que engañando, dice que se volverán a Él con todo su corazón. Amén. Con todo su corazón. Son perfiles de que usted puede tener el don de Dios. Amén. Amén. Ya vimos que hay espíritu de engaño y hay Espíritu Santo. Amén. Y usted se está dando cuenta por medio de las citas bíblicas. Hoy el Señor le está hablando a su corazón. Amén. Amén. Luego andan conforme al propósito de Dios. Romanos 8, 27, 28, 29 y 30. Amén. Amén. 8. Romanos 8, 27, 28, 29 y 30. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Si usted tiene el don del Espíritu de Dios, Él lo conoce por medio de su Espíritu, porque su Espíritu está en usted. Grábeselo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu de Dios intercede por sus hermanos en Cristo. ¿Se fija cómo es espíritu de amor? Porque intercede por los santos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, intercede. Satanás no va a interceder, el espíritu inmundo no va a interceder por los santos. Él quiere que se mueran, Él quiere eliminarlos. Pero el Espíritu Santo no. Dice que intercede conforme a la voluntad de Dios. Intercede por los santos. Sabemos pues que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Ya vimos que Dios los llama primero. Los trae a Cristo para santificarlos, limpiarlos, purificarlos y ponerle su espíritu en ellos. Y entonces las hace nuevas criaturas. Porque los que antes conoció, también lo predestinó. Fíjese bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Del Hijo de Dios. Para que, santo, santo, precioso, santo eres, Señor. A la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito
de entre los muchos hermanos. Y luego dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también los justificó. Gloria al Señor. La justificación es la manifestación del Espíritu en su vida, diciéndole a Dios, sí, te acepto como mi hijo. Cuando usted recibe el don del Espíritu Santo y nace como nueva criatura aceptada por Dios y tiene una esperanza en gloria que va a dar con el Señor Jesús en el cielo, para la gloria y honra de Dios Padre. Amén. A los cuales también justificó, y a los que también dice que justificó. Amén. 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 A estos también glorificó. ¡Oh, santo! A estos también, aquellos que glorificó. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida del cristiano que es aprobado por Dios, es glorificado porque va a estar en la glorificación de Dios y es para la honra y gloria de Dios, para estar con Dios. Usted no como pagano, como mentiroso, como criatura que no ha tenido el temor de Dios y hace su voluntad, usted no tiene ninguna esperanza, usted está muerto. Usted es necesario que se arrepienta de sus pecados y deje la idolatría, deje su contaminación mundana y se venga a las plantas de Jesucristo y eche mano de la salvación eterna, la cual está la puerta abierta para que usted entre. Usted entra porque la puerta está abierta todavía, el Señor no ha quitado la gracia, pero tiene que ir al bautismo con arrepentimiento, reconociendo que usted es pecador, reconociendo que usted necesita ser salvo. Entonces las características del Hijo de Dios y la confirmación del Espíritu de Dios es en santidad. No es en religiosidad. ¿Dice religioso? No. ¿Dice pagano? ¿Dice hipócrita? ¿Verdad que no? Porque esas son obras de Satanás, del espíritu de engaño. Amén. Elegidos por Dios para que sean de Él. Pero dice, me seréis santos. Fíjese lo que dice Jehová. Me seréis santos porque yo soy santo. Amén. 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 San Juan capítulo 15, 16, 19. Ahí vamos a leer una porción larga. Yo quiero que se vaya con la gloria de Dios y quiero que entre a la presencia de Dios como hijo de Dios y que ninguna cosa engañosa le robe lo que el Señor le ha regalado por gracia. Amén. Que ninguna cosa del mundo que usted vea le robe la salvación que tiene, porque es preciosa dádiva de Dios. Es un regalo divino de lo alto para todo aquel que quiera creerle a Dios. Amén. Amén. San Juan capítulo 16, 1. Que se ha dado 15, ¿verdad? Sí. San Juan 15, 16, 19. Sí. Amén. 15, 16, 19. Fíjese bien. No me elegiste vosotros a mí. Fíjese bien. No es cualquier elección, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidieses al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto mando, es un mandato, que os améis unos a otros. Si usted dice que es cristiano y tiene el don del Espíritu de Dios y no ama, usted es mentiroso. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Dice, si fueres del mundo, el mundo amarías. Como usted ya tiene el don del Espíritu de Dios, usted ya no ama al mundo, es otra señal. Grábeselo. Es una señal de que el Espíritu de Dios reposa en usted, porque usted ya no ama al mundo. Porque si usted fuera del mundo, amaría al mundo. Amaría lo suyo, dice aquí. Dice, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los va a aborrecer. Amén. ¿Sí? Entonces, si usted tampoco es aborrecido por alguien,
Me temo que a lo mejor no hay diferencia entre lo del mundo y usted o yo. Amén. Amén. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Amén. El siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguiréis. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ellos aborrecen a los que creen en Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, y les levantan falsos, los critican y los aborrecen y los condenan, porque no conocen a Dios. Pero usted y yo sí le hemos conocido porque estamos con Él y le servimos a Él y damos gloria a su nombre. Amén. 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 Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. ¿Sí? El mundo está en condenación, no tiene con qué justificarse. Jesús vino y dejó un plan de salvación para el mundo, pero el mundo no quiere oír la salvación, sino que ha seguido al mundo. No tiene justificación, aquí está diciendo el Señor Jesús, no tiene justificación. Si yo no hubiera venido, no hubiera pecado. Pero como yo vine y ya les dije, ahora los pecados, si no vienen a Jesús, no van a ser perdonados, mis hermanos, mis hermanas, aquellos que están oyendo. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrías pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga, aquí es gloria al Señor poderoso. Por eso le digo, tenga cuidado qué espíritu recibió. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Fíjese bien, ¿qué decíamos al principio? No lo da el sacerdote, no lo da el pastor, no lo da el rabino, no lo da el jefe de los monjes, no lo da nadie. Este viene de Dios. Amén. Amén. Por eso usted tiene que probar los espíritus conforme a la palabra. Amén. Amén. El cual procede de Dios. Y luego dice una cosa que tiene usted que ver. Él dará testimonio de mí. Él testificará con hechos, con verdad, con justicia, con amor. Se va a reflejar mi carácter, se va a reflejar todo lo que yo soy en Él. Amén. Amén. Dice, vosotros daréis testimonio. Usted tiene que dar testimonio. Amén. De que Cristo, que el Espíritu de Dios está en usted. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Fuimos escogidos. Dice la Biblia que antes de que el mundo fuese creado, nosotros fuimos escogidos. Amén. Amén. Características del Espíritu Santo, ¿verdad? Que usted tiene que saber para que tenga cuidado qué espíritu usted recibió. ¿El espíritu del demonio o el espíritu de Dios? Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese cómo tiene el Espíritu de verdad, va a hablar verdad, no mentiras, no cosas falsas. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. 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 Características del Espíritu de verdad que iba a recibir el cristiano. Si usted todavía echa una que otra mentira, me temo que no será el Espíritu de Dios. Porque si está el Espíritu de Dios, usted no debe mentir. Características del Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo lo conduce a la santidad y lo conduce a Dios y glorifica a Dios. Señales irrefutables que tiene que tener el Hijo de Dios. Amén. Amén. Irrefutables. Entonces ya miramos que hay espíritus demoníacos operando dentro de la iglesia
de Jesucristo. Personas, seres humanos invadidos por engaño, por mentira, que no van de acuerdo al plan que Jesucristo trazó. Entonces, que quede claro esto para todos los que nos están viendo. Usted no puede ser salvo si no tiene los dos bautismos. El bautismo de Juan es para arrepentimiento y perdón de pecados. Si el nombre de Jesucristo no fue invocado sobre usted, usted no ha sido perdonado sus pecados. Me temo que usted todavía traiga los pecados anexados ahí. Sí es diferente, porque invoca el nombre del Señor y tiene características de Dios, pero también el diablo es imitador de todo eso. Dice que Él se presenta como ángel de luz y hace manifiesto que es amor. Pero las características del Espíritu Santo son incomparables, porque es perdón, es misericordia, es glorificación a Dios, es testimonio vivo de Dios y es manifiesta de la gloria de Dios. En todas las cosas el Espíritu Santo glorifica a Dios. Si usted con su vida no testifica a Dios, me temo que no sea el Espíritu de Dios. Y si no es el Espíritu de Dios, entonces usted va a tener un problema grave, porque el Espíritu Santo es la llave para abrir las puertas del cielo. Es también el distintivo que usted va a llevar aquí, que cuando usted llegue a la puerta celestial, ahí lo van a recibir, con el distintivo que lleva aquí puesto, ya sea en su frente, donde el Señor le ponga. Según la Biblia dice que es en la frente. ¿Amén? Entonces, si esos elementos no van con usted, yo le digo hoy, usted no lleva esperanza. Así su religión le haya dicho todo lo contrario. Analice bien este video, esta plática, esta enseñanza, para que usted mire que si usted es un monje, una monja, un cristiano, un evangélico, o como le quieran llamar, me temo que usted no va a entrar, porque este siervo de Dios ha visto la gloria de Dios y el Señor le ha confiado cosas que usted no ha concebido en la palabra. El juicio es real, el infierno es real, la condenación es real. La nueva Jerusalén que está entre el cielo y la tierra, preciosa ciudad que está ya lista para los conciudadanos que se están preparando, eso es real. La gloria misma de la otra tierra que el Señor ya tiene para quitar esta, es real. Así que si usted está envanecido en su riqueza y en su vanidad mundana, está condenado a perderse. Pero los que están en Cristo saben bien lo que tienen, y este mensaje es para el mundo. Recordaba ahorita algo que el Señor a mí me había confiado hace tiempo. Aquí en el estado de Coahuila, voy a mencionar Coahuila, hay iglesias evangélicas que han perdido la pasión por Dios. Esto lo digo para los hermanos que nos van a escuchar. En el estado de Zacatecas hay iglesias que venden la palabra de Dios por dinero, no lo hacen por amor a la gracia de Dios. A ti, Ecuador, si ves este video, te digo, la iglesia de Ecuador, el Señor dice que está confiada creyendo que es salva, pero está adormecida. Este es mensaje divino de lo alto para los hermanos que están en Ecuador. Mis hermanos, un saludo para aquellos que nos vean. Tengan cuidado de su salvación, el Señor está hablando, es el último tiempo. El Señor está preparando la iglesia para el encuentro con Él. Si ustedes guardan los mandamientos y tienen el don del Espíritu Santo, tienen asegurada la salvación. Si no, con mucha tristeza les digo, hermanos, el Señor este mensaje cuando nos lo dio, esto es no comprensible para la humanidad, quizá va a ser criticado por esto, pero el Señor descendió en la nube y nos habló de medio del fuego como a Moisés y nos dijo: vayan y digan a estos que no porque traigan una Biblia bajo el brazo o se escondan en monasterios o se aparten o se nieguen o hagan todas las obras del mundo, van a ser salvos si no tienen estos dos dones especiales: el bautismo de Juan para arrepentimiento de perdón de pecados, y el Espíritu Santo, que no lo da el hombre sino que lo da Dios de lo alto como comprobación de la aceptación divina de aquella criatura arrepentida que vino a las plantas de su Señor para ser salvo. Se los dejo, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén.
Amén. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, gracias Padre. Gracias Padre por este momento. Mire Señor, este mensaje yo lo tenía